La ofensiva de las Ardenas comenzó a las 5:30 de la mañana del 16 de diciembre de 1944. Más de 200.000 soldados alemanes atacaron a lo largo de un frente de 80 millas a través de la región boscosa de las Ardenas en Bélgica y Luxemburgo. 1.600 piezas de artillería dispararon simultáneamente en el bombardeo más grande que el frente occidental había visto desde 1940. El objetivo era dividir los ejércitos aliados, alcanzar el río Mosa, capturar Amberes y forzar una paz negociada. La primera división Panzer SS Leibstandarte SS Adolf Hitler formó la punta de lanza de toda la ofensiva. Éramos la punta de la lanza que atravesaría las líneas americanas. Yo estaba allí como Feldwebel, en el batallón antiaéreo adjunto al Kampfgruppe Peiper, comandado por el SS Obersturmbannführer Joachim Peiper. Éramos la punta de lanza acorazada de la punta de lanza. 4.800 hombres y 600 vehículos, 117 tanques incluyendo Panthers y King Tigers, 149 semiorugas blindados, 24 piezas de artillería, baterías antiaéreas. Éramos la fuerza móvil más poderosa que Alemania podía reunir en diciembre de 1944. Todo dependía de nosotros. Teníamos que romper rápidamente, adentrarnos profundamente en territorio americano antes de que pudieran reaccionar, apoderarnos de los puentes sobre el Mosa, abrir la ruta para los ejércitos que nos seguían. La velocidad lo era todo. La vacilación significaba la muerte. Esto es lo que sucedió el 16 de diciembre, cuando la punta de lanza finalmente fue liberada. Las 4 en punto de la mañana del 16 de diciembre de 1944, todavía completamente oscuro. El bosque cerca de Blankenheim, en el oeste de Alemania, donde nos habíamos reunido la noche anterior, estaba absolutamente silencioso, excepto por los sonidos apagados de 4.800 hombres preparándose para desatar el infierno mecanizado sobre los americanos. El frío me despertó de un sueño superficial e inquieto, muy por debajo del punto de congelación. Mi aliento formaba espesas nubes blancas incluso dentro del interior estrecho del semioruga, donde había intentado dormir durante quizás 3 horas envuelto en mi abrigo Feldgrau y 2 mantas ásperas de lana que olían a combustible diésel y sudor viejo y el particular hedor acre del miedo que se acumulaba en los vehículos militares después de años de guerra. El hielo cubría cada superficie metálica que podía tocar en la oscuridad. Cuando mi mano desnuda accidentalmente rozó el costado de acero del semioruga, se pegó brevemente al metal congelado, arrancando piel cuando la retiré. El metal estaba tan frío que quemaba peor que el fuego. La escarcha cubría la lona extendida sobre la parte superior del vehículo en intrincados patrones cristalinos que apenas podía distinguir en la oscuridad absoluta. Esta era la mañana. Este era el día en que Alemania sobreviviría como nación o comenzaría su caída final irreversible hacia el colapso total y la ocupación. Todo lo que habíamos preparado durante las últimas 6 semanas, toda la planificación y el entrenamiento y la cuidadosa reunión de fuerzas en secreto, todo el acaparamiento de combustible y el almacenamiento de municiones y la recopilación de inteligencia se reducía a las próximas 24 horas. Si lográbamos romper las líneas americanas y alcanzar los puentes del río Mosa antes de que pudieran reaccionar, si podíamos dividir los ejércitos aliados y avanzar hacia Amberes, Alemania podría forzar una paz negociada en Occidente. Podría sobrevivir con algo que se aproximara al honor y la integridad territorial. Si fallábamos, si los americanos nos detenían antes de llegar al Mosa, no habría una segunda oportunidad. No quedaban reservas para comprometer.
no más ofensivas. Solo una lenta e inevitable derrota, mientras los rusos se cerraban desde el este y los americanos y británicos desde el oeste. Alemania aplastada entre dos ejércitos masivos que ya no podíamos detener. Eso era lo que significaba esta mañana. Todo o nada. Victoria o derrota final. No quedaba término medio. Me bajé del semioruga cuidadosamente, mis articulaciones rígidas y doloridas por el frío y por dormir en posiciones estrechas, y por 3 años de combate continuo que habían envejecido mi cuerpo de 32 años, mucho más allá de sus años. Mi espalda enviaba agudos dolores que bajaban por ambas piernas mientras me enderezaba. Mis rodillas protestaban cada movimiento. Mis hombros estaban permanentemente anudados por la tensión. Me sentía como un anciano, 70 en lugar de 32. 3 años de guerra nos habían hecho esto a todos los que sobrevivimos. Nos hicieron viejos antes de tiempo. Rompieron nuestros cuerpos incluso cuando no habían roto nuestros espíritus. Me quedé de pie durante un largo momento junto al semioruga, dejando que la sangre volviera a fluir en las extremidades entumecidas, dejando que mi cuerpo se ajustara al movimiento después de horas de inmovilidad en el frío helado. A mi alrededor, en la completa oscuridad, podía escuchar a cientos de otros hombres haciendo lo mismo, los sonidos de un ejército despertando, agitándose del sueño inadecuado que habían logrado conseguir, tosiendo, toses profundas y húmedas de hombres cuyos pulmones habían sido dañados por años de respirar humo de cordita y vapores de diésel y aire frío, escupiendo, el sonido de hombres tratando de limpiar gargantas y pulmones que nunca volverían a estar verdaderamente limpios. Pisoteando pies congelados, tratando desesperadamente de restaurar algo de circulación, el crujido de botas en el suelo helado, el sonido de la orina golpeando árboles y tierra helada, voces jóvenes nerviosas susurrando entre sí en la oscuridad. Los veteranos no diciendo nada, conservando energía y calor, preparándose mentalmente para lo que seguramente vendría. Caminé quizás 10 metros desde el semioruga, lo suficientemente lejos para tener privacidad, y oriné contra el tronco de un gran pino. El vapor se elevaba del chorro amarillo en el aire helado, calentando brevemente mis manos entumecidas envueltas alrededor de mí mismo. La orina derritió un pequeño parche en la espesa escarcha que cubría el suelo del bosque, creando una mancha oscura en el blanco. Mis manos estaban completamente entumecidas, incluso dentro de 2 pares de guantes, un par delgado de cuero sobre un par grueso de lana. Flexioné mis dedos tratando de restaurar la sensación, pero el frío había penetrado demasiado profundamente. Apenas podía sentir mis manos en absoluto. A mi alrededor, en la oscuridad, podía escuchar a cientos, miles de hombres realizando la misma función humana básica. Los pequeños rituales que precedían la batalla en cada ejército desde el comienzo de la guerra. Vaciando vejigas e intestinos, comiendo cualquier alimento que quedara, revisando armas y equipo obsesivamente, escribiendo últimas cartas a esposas y madres y novias que probablemente nunca serían enviadas, diciendo oraciones silenciosas a dioses que seguramente habían abandonado esta guerra hace mucho tiempo, si es que alguna vez le habían prestado atención. Mantuvimos estricta disciplina de ruido incluso ahora, horas antes de que comenzara el ataque, sin gritos, sin conversaciones fuertes, sin ruidos innecesarios de ningún tipo. Los motores de los vehículos permanecieron fríos y silenciosos. Los americanos sentados en sus posiciones a 10 kilómetros al oeste no sospechaban absolutamente nada. Su inteligencia les había fallado completamente. Pensaban que este era un sector tranquilo, un área de descanso donde las unidades venían a recuperarse de los combates más al norte y al sur. Pensaban que éramos demasiado débiles para atacar,
demasiado agotados después de las batallas de verano en Normandía y la larga retirada a través de Francia. Estaban equivocados. Habíamos estado ocultando nuestra fuerza, reuniendo fuerzas en secreto, almacenando combustible y municiones, preparándonos para este último lanzamiento desesperado de los dados. En pocas horas descubrirían su error. Para entonces sería demasiado tarde para que nos detuvieran. Esa era la teoría de todos modos. Eso era lo que los planificadores y generales creían. Si era cierto, lo descubriríamos lo suficientemente pronto. El bosque a nuestro alrededor era vasto y silencioso y antiguo, densos pinos y robles presionando cerca por todos lados. El tipo de profundo bosque europeo que había estado de pie durante siglos y estaría de pie durante siglos más, mucho después de que todos estuviéramos muertos y olvidados, y nuestra guerra no fuera más que una nota al pie en los libros de historia. En algún lugar en la distancia escuché un búho llamando. Un sonido largo y triste que parecía imposiblemente pacífico, dado lo que estaba a punto de suceder. Extraño escuchar tal sonido en la mañana en que desataríamos la ofensiva alemana más grande desde 1940. Extraño pensar que la naturaleza continuaba sus patrones y ritmos atemporales, mientras los hombres se preparaban para masacrarse mutuamente por miles con armas y métodos cada vez más eficientes. El búho llamó de nuevo, cazando, viviendo su vida completamente inconsciente e indiferente al drama humano a punto de desarrollarse en su bosque. Envidiaba al búho, deseaba poder ser un pájaro, volando lejos de todo esto, viviendo una vida simple de cazar y aparearse y sobrevivir. Pero era un hombre y un soldado alemán, y esta era mi guerra, y no tenía más opción que llevarla hasta el final que me esperara. Regresé al semioruga sintiéndome ligeramente más despierto, pero no más cálido. Encontré mi mochila en la oscuridad al tacto. Saqué mis raciones. Un trozo de pan negro envuelto en papel, duro como piedra por el frío. Rompí un pedazo y lo mastiqué lentamente, forzando mis mandíbulas a trabajar contra el pan congelado. Sabía a aserrín mezclado con aserrín, sin sabor, sin nutrición que pudiera detectar, solo calorías. Combustible para mi cuerpo. Eso era todo lo que había sido la comida durante años. No algo para disfrutar, solo algo para consumir para seguir funcionando. Bajé el pan con café ersatz frío de mi cantimplora abollada de aluminio. El café había estado caliente cuando llené la cantimplora 3 horas antes. Ahora estaba helado y sabía a bellotas quemadas mezcladas con óxido y desesperación. Pero era líquido y mi cuerpo lo necesitaba, así que lo bebí. Lo forcé por mi garganta. Comí y bebí mecánicamente sin saborear nada. La comida era combustible, nada más. Había aprendido esa lección en Rusia durante el invierno de 1942, cuando pasamos días sin comida caliente y los hombres que se negaban a comer lo que estuviera disponible se debilitaban y los hombres débiles morían. Así que comí el terrible pan y bebí el terrible café y estuve agradecido de tener algo en absoluto. A mi alrededor, en la oscuridad, otros hombres estaban haciendo lo mismo, comiendo raciones frías, bebiendo agua fría o café frío. Algunos fumaban cigarrillos, protegiendo cuidadosamente sus manos alrededor de los extremos brillantes para ocultar cualquier luz que pudiera ser visible para los puestos de observación americanos distantes. El olor del tabaco barato se mezclaba con el olor de los pinos y la escarcha y el combustible diésel y los hombres sin lavar que habían estado viviendo en el campo durante semanas. El olor de un ejército esperando para atacar. Lo había olido antes en Rusia y en Normandía. Siempre era lo mismo.
Miedo y anticipación y resignación, todo mezclado en algo que casi podías saborear en la parte posterior de tu garganta. Miedo de lo que venía. Anticipación de finalmente hacer algo después de semanas de espera. Resignación de que algunos de nosotros no sobreviviríamos para ver mañana. Todas estas emociones mezcladas en una sensación compleja y desagradable que hacía que mi estómago se revolviera a pesar de la comida que acababa de forzar en él. Revisé mis armas personales metódicamente en la oscuridad, trabajando principalmente al tacto, ya que casi no podía ver nada. Rifle primero. Mi Karabiner 98K. El rifle de infantería, alemán estándar. Cargador interno de 5 rondas. Acción de cerrojo. Confiable y preciso si lo mantenías adecuadamente. Había mantenido este rifle cuidadosamente desde que lo recibí hace 2 meses, después de que mi rifle anterior fuera dañado por metralla en Francia. Eché hacia atrás el cerrojo. Revisé la recámara al tacto. Limpia, seca, aceitada adecuadamente a pesar del frío. Trabajé la acción del cerrojo varias veces. Suave, sin resistencia, sin problemas. El aceite que usé estaba especialmente formulado para clima frío, no el aceite estándar que se habría congelado sólido a estas temperaturas. Revisé mis bolsas de munición al tacto, 3 bolsas en mi cinturón, 60 rondas en total en clips cargadores, 20 rondas por bolsa. Toqué cada bolsa para verificar que estuvieran allí y adecuadamente aseguradas. 2 granadas de mango metidas en mi cinturón. Los distintivos mangos de madera que hacían que las granadas alemanas fueran reconocibles en cualquier lugar. Mi pistola, una Walther P38, enfundada en mi cadera derecha con 2 cargadores de repuesto de 8 rondas en una bolsa en mi cadera izquierda. Mi cuchillo de combate atado a mi pierna derecha justo encima de mi bota. Un buen cuchillo, de fabricación checa, afilado, confiable. Lo había tomado de un soldado soviético muerto en las afueras de Kharkov en 1943. Él ya no tenía uso para él. Yo sí. Así funcionaba la guerra. Los muertos proveían a los vivos. Estaba tan listo como alguna vez estaría. Tan preparado como 3 años de experiencia de combate podían hacerme. Sabía cómo luchar, cómo sobrevivir, cómo mantener la cabeza baja y seguir órdenes y matar al enemigo antes de que él me matara a mí. Conocía todos los trucos, todos los métodos, pero también sabía que al final todo se reducía mayormente a la suerte. Los soldados más afortunados sobrevivían más tiempo. Los desafortunados morían sin importar cuán habilidosos o experimentados o cuidadosos fueran. Todo lo que podías hacer era mejorar tus probabilidades ligeramente a través de la inteligencia y el entrenamiento y la atención al detalle y estar en el lugar correcto en el momento correcto. El resto era puro azar, aleatorio, sin sentido. Los proyectiles caían donde caían. Las balas iban donde iban. Vivías o morías según si casualmente estabas parado en el lugar equivocado en el instante equivocado. No había justicia en ello. No había lógica. No había significado. Solo matemáticas y probabilidad y azar. Mi equipo de artilleros ya estaba en nuestra arma principal, el cañón antiaéreo cuádruple de 20 milímetros que era nuestra responsabilidad principal. Caminé para revisarlos. 4 veteranos y 4 reemplazos. Los veteranos estaban realizando sus verificaciones previas al combate metódicamente, pasando por procedimientos bien practicados que habían realizado cientos de veces antes. Los reemplazos miraban nerviosamente, tratando de recordar su breve entrenamiento, tratando de parecer competentes y valientes. Un muchacho, su nombre era Hoffman, pensé, parecía tener unos 17 años. Demasiado joven para estar aquí, demasiado joven para morir.
pero la edad de los soldados seguía bajando mientras Alemania raspaba el fondo de su barril de mano de obra. Tomábamos a quien pudiéramos conseguir. Los entrenábamos durante 8 semanas si tenían suerte, 6 si no. Luego los enviábamos al frente a aprender o morir. La mayoría moría. Unos pocos aprendían y se convertían en soldados. Así era simplemente cómo funcionaba ahora. No teníamos otra opción. Alemania se estaba quedando sin hombres. El arma en sí era magnífica incluso en la oscuridad. Un montaje cuádruple Flak-Vierling 38, 4 cañones automáticos de 20 milímetros montados en una sola torreta motorizada. Todo el sistema estaba en un portador blindado de 8 ruedas que podía seguir el ritmo de nuestros tanques. Esta variante particular podía disparar hasta 800 disparos por minuto cuando los 4 cañones disparaban simultáneamente en modo automático completo. Originalmente diseñado para triturar aviones enemigos, funcionaba igualmente bien contra objetivos terrestres, especialmente infantería. Había visto estas armas usadas contra tropas de asalto soviéticas en Rusia. Una ráfaga sostenida de los 4 cañones, disparando juntos, podía cortar a un hombre completamente por la mitad, a la altura de la cintura. Podía convertir un escuadrón soviético en pedazos dispersos de carne y uniformes destrozados en segundos. El arma era temida y respetada por cada soldado que la había enfrentado. Los americanos aprenderían a temerla también si se mantenían firmes y luchaban. Si corrían, los perseguiríamos y los mataríamos. De cualquier manera, el arma hablaría hoy. El artillero, Unteroffizier Kessler, era un veterano de 3 años como yo, firme, confiable, experimentado. Conocía el arma íntimamente, podía desarmarla y volver a armarla con los ojos vendados. Estaba lentamente girando la torreta a través de su rango completo de movimiento, probando el sistema hidráulico en el frío, comprobando que todo se moviera suavemente a pesar de las temperaturas heladas. La torreta rotaba con solo la más leve resistencia. Bien, los hidráulicos todavía eran funcionales. El mecanismo de elevación funcionaba suavemente mientras levantaba y bajaba los 4 cañones. Todo funcional, todo listo. El mantenimiento profesional marcaba toda la diferencia entre armas que funcionaban en combate y armas que fallaban cuando más las necesitabas. El cargador, Schütze-Bauer, otro veterano, estaba revisando nuestro suministro de munición. Teníamos 12 tambores de munición cargados y listos para disparar, cada tambor conteniendo 400 rondas de munición mixta de alto explosivo y perforadora de blindaje. Eso era 4.800 rondas inmediatamente disponibles, casi 5.000 rondas de muerte listas para ser escupidas a 800 disparos por minuto. A la velocidad máxima de fuego podíamos vaciar los 12 tambores en unos 6 minutos. Entonces necesitaríamos recargar del vehículo de munición de reserva que nos seguía. Ese vehículo llevaba otros 40 tambores, 16.000 rondas más, suficiente para luchar durante quizás 30 minutos de disparo continuo. Después de eso, dependeríamos del reabastecimiento. Pero 30 minutos de disparo antiaéreo continuo era una eternidad. Si teníamos que enfrentarnos a aviones americanos, tendríamos quizás 20 o 30 segundos para poner rondas en el objetivo antes de que dejaran caer sus bombas o dispararan sus cohetes y nos destruyeran. 5.000 rondas sonaban como una cantidad enorme, pero no durarían mucho en combate real. La disciplina de fuego lo era todo, ráfagas cortas y controladas, no rociado salvaje. Cada ronda tenía que contar. La munición era demasiado preciosa para desperdiciarla. Reuní a mi sección de 8 hombres y les hablé en voz baja. Mantuve mi voz baja para que solo ellos pudieran escuchar. Les dije lo poco que sabía con certeza,
El ataque comenzaría a las 5:30, unos 90 minutos desde ahora. 1.600 piezas de artillería abrirían fuego simultáneamente. 90 minutos de fuego continuo. El bombardeo más grande que el frente occidental había visto desde que comenzó la guerra. Después de que el bombardeo se levantara, la infantería de 2 divisiones asaltaría las posiciones americanas y rompería sus líneas. Una vez que la infantería creara un corredor, seguiríamos con el blindaje. Todo el Kampfgruppe, 600 vehículos, 117 tanques. Nos lanzaríamos a través de la brecha y conduciríamos al oeste tan rápido como nuestros vehículos pudieran moverse. Nuestra misión era proporcionar defensa antiaérea para la columna y suprimir cualquier objetivo terrestre que amenazara el avance. Les dije que se mantuvieran alerta, siguieran mis órdenes inmediatamente sin vacilación ni pregunta, mantuvieran sus cabezas bajas, mantuvieran sus armas listas, vigilaran aviones, vigilaran equipos antitanque, se mantuvieran con la columna sin importar qué. La velocidad nos mantendría vivos, la vacilación nos haría matar. ¿Alguna pregunta? No hubo preguntas. Los veteranos sabían lo que venía, lo habían hecho antes. Entendían el combate, harían sus trabajos y tratarían de sobrevivir. Los reemplazos estaban demasiado aterrorizados para preguntar nada. Podía ver el miedo claramente en sus jóvenes rostros, incluso en la oscuridad. Ojos muy abiertos, piel pálida, manos temblorosas. Un muchacho, Hoffman, estaba temblando visiblemente. Si por frío o miedo o ambos no podía saber, y francamente no me importaba. Haría su trabajo o moriría o yo le dispararía por cobardía. Esas eran las únicas opciones. No tenía tiempo ni energía para mimar a muchachos asustados. Esto era la guerra. Los hombres morían. Así era simplemente cómo funcionaba. Cuanto antes estos reemplazos entendieran eso, mejor serían sus posibilidades de supervivencia. O quizás la ignorancia era mejor. Quizás era más fácil luchar si no comprendías completamente lo que estaba a punto de suceder. No lo sabía. Solo sabía que tenía que liderar a estos 8 hombres y tratar de mantener a tantos de ellos vivos como fuera posible mientras cumplía nuestra misión. Ese era mi trabajo. Eso era lo que haría hasta que me mataran o terminara la guerra. Lo que viniera primero. Había estado con el Leibstandarte SS Adolf Hitler desde el invierno de 1942, cuando me ofrecí voluntario en Múnich, como un joven de 29 años que todavía creía que Alemania ganaría esta guerra. Hace 3 años, se sentía como 3 vidas. Había luchado a través de los vastos espacios congelados de la Rusia europea, donde ejércitos enteros desaparecían en la nieve sin fin y el frío amargo que mataba tan eficientemente como cualquier bala. Había visto arder a Kharkov en el invierno de 1943, cuando la recuperamos de los soviéticos y no dejamos nada más que escombros y cadáveres. Había visto morir a miles de hombres en el barro batido alrededor de Kursk en el verano de 1943, cuando lanzamos todo lo que teníamos contra las líneas defensivas soviéticas y no logramos nada excepto montañas de alemanes muertos y la pérdida permanente de la iniciativa estratégica en el frente oriental. Había sobrevivido a Normandía en junio de 1944, donde los aviones americanos convirtieron nuestros tanques Panther y Tiger en ataúdes de acero en llamas, y su artillería hizo que la misma tierra explotara bajo nuestros pies. Había retrocedido a través de Francia en el calor del verano con los americanos, persiguiéndonos implacablemente cada kilómetro del camino, matándonos con completa impunidad desde el aire mientras no podíamos hacer nada más que correr y escondernos y morir. Retirada tras retirada, derrota tras derrota.
hasta que terminamos de vuelta aquí en Alemania preparándonos para una última ofensiva desesperada. Había visto ofensivas alemanas antes. Sabía cómo se veían cuando tenían éxito y cuando fallaban. Había estado en Kharkov cuando tuvimos éxito. La ciudad cayó. Avanzamos. Los soviéticos retrocedieron. Se sentía como victoria, aunque estratégicamente no significaba nada. Había estado en Kursk cuando fallamos catastróficamente. La gran ofensiva de verano de 1943, que se suponía que sería el punto de inflexión decisivo. Se suponía que atraparía y destruiría 50 divisiones soviéticas. Se suponía que paralizaría al Ejército Rojo y nos permitiría estabilizar el frente oriental. Falló en la primera semana cuando no pudimos romper los cinturones defensivos que los rusos habían preparado en profundidad. Múltiples líneas de trincheras y campos minados y cañones antitanque y artillería. Después de Kursk, nunca volvimos a atacar en Rusia. Solo retrocedimos, siempre retrocediendo, renunciando a tierra por la que habíamos pagado con ríos de sangre alemana, intercambiando espacio por tiempo, destruyendo todo mientras retrocedíamos para que los soviéticos heredaran solo ruinas, tierra arrasada. No nos había salvado. Los soviéticos seguían viniendo, tenían más hombres, más tanques, más armas, más de todo, y estaban dispuestos a aceptar cualquier nivel de bajas para seguir avanzando hacia el oeste, hacia Alemania. Ahora aquí estábamos en diciembre de 1944, preparando otra gran ofensiva, otra apuesta desesperada, el último lanzamiento absoluto de los dados de Alemania en Occidente, pero esta vez se sentía diferente de alguna manera. Esta vez habíamos logrado sorpresa completa. Los americanos no sospechaban absolutamente nada. Sus servicios de inteligencia les habían fallado completa y totalmente. Pensaban que éramos demasiado débiles para atacar. Pensaban que estábamos acabados. Pensaban que este era un sector tranquilo, donde las unidades venían a descansar y recuperarse. Estaban catastróficamente equivocados y en unas pocas horas descubrirían su error. Para entonces sería demasiado tarde para que nos detuvieran. Esa era la teoría. Eso era lo que los generales y oficiales de Estado Mayor creían mientras planeaban esta operación en sus cálidos y cómodos cuarteles generales, lejos de las líneas del frente. Si sus teorías resultarían correctas, cuando se probaran contra la realidad, lo descubriríamos muy pronto. Esta vez, el clima estaba decididamente de nuestro lado por una vez. Nubes pesadas y niebla espesa que dejaban completamente en tierra a los aviones americanos. Esos malditos Thunderbolts y Mustangs y Lightnings que nos habían cazado tan efectivamente en Francia se quedarían en sus aeródromos incapaces de volar. Incapaces de ver objetivos, incapaces de dejar caer sus bombas y disparar sus cohetes y ametrallar nuestras columnas. Sin su superioridad aérea, sin su capacidad de destruir nuestros vehículos a voluntad desde el cielo, los americanos eran mucho más vulnerables de lo que se daban cuenta. Sus fuerzas terrestres eran buenas, pero no excepcionales. Mejor equipadas que nosotros ciertamente, pero no mejor entrenadas o más experimentadas. Si podíamos sorprenderlos, si podíamos mantener el impulso, si podíamos movernos lo suficientemente rápido como para que no pudieran organizar una defensa efectiva, podríamos realmente romper sus líneas y alcanzar nuestros objetivos. Podríamos, quizás, tal vez, si todo salía perfectamente, lo cual nunca sucedía en la guerra. Esta vez, habíamos concentrado suficiente fuerza para realmente lograr algo significativo si nos movíamos lo suficientemente rápido y si los americanos no reaccionaban lo suficientemente rápido. Más de 200.000 soldados alemanes, cientos de tanques, miles de vehículos, la ofensiva más grande que Alemania podía montar en diciembre de 1944.
Habíamos despojado unidades de otros sectores, retirado fuerzas que se necesitaban desesperadamente en otros lugares. Apostado todo en este único ataque. Si fallábamos, no habría una segunda oportunidad. No quedarían reservas para comprometer. No más ofensivas posibles, solo una lenta e inevitable derrota, mientras los rusos avanzaban desde el este y los americanos y británicos desde el oeste. Alemania aplastada entre dos fuerzas masivas que ya no teníamos la fuerza para detener. Esto era todo, victoria aquí o derrota final. No quedaba término medio, no había posibilidad de un punto muerto. No había posibilidad de una paz negociada, a menos que tuviéramos éxito en dividir los ejércitos aliados y crear una crisis que no pudieran ignorar. El Kampfgruppe Peiper, que me rodeaba en este oscuro bosque congelado, representaba el borde de corte absoluto de lo que Alemania aún podía desplegar en diciembre de 1944. 4.800 hombres cuidadosamente seleccionados, 600 vehículos, 117 tanques, incluyendo los últimos modelos Panther y los masivos tanques pesados King Tiger, que podían destruir cualquier tanque aliado a distancias que ellos no podían esperar igualar. 149 semiorugas blindados transportando infantería y armas de apoyo. 2 docenas de piezas de artillería, múltiples baterías antiaéreas como la mía, camiones de suministro llevando combustible y municiones y repuestos. Todo lo que una punta de lanza acorazada necesitaba para atravesar las líneas enemigas y adentrarse profundamente en sus áreas traseras antes de que pudieran reaccionar. Éramos la punta de la lanza, el borde de corte, el Kampfgruppe que lideraría toda la ofensiva. Todo dependía de que rompiéramos rápidamente y creáramos la brecha a través de la cual se derramaría el resto del sexto ejército Panzer SS. Los hombres a mi alrededor eran una mezcla interesante que decía mucho sobre la situación de Alemania a finales de 1944. Quizás la mitad del Kampfgruppe consistía en veteranos experimentados y endurecidos como yo, que habían luchado en Rusia o Normandía o ambos. Hombres que habían visto al elefante, como decían los americanos. Hombres que sabían exactamente cómo se veía y sonaba y olía y sabía el combate. Hombres que habían matado a otros hombres muchas veces y habían visto morir a sus propios amigos de maneras horribles. Hombres que habían aprendido a controlar su miedo lo suficiente para funcionar bajo fuego. Hombres que revisaban su equipo metódicamente sin movimientos desperdiciados porque habían realizado estas mismas verificaciones cientos de veces antes. Hombres que conocían todos los pequeños trucos que aumentaban sus probabilidades de supervivencia ligeramente. Estos hombres hablaban poco, conservaban su energía, dormían cuando podían, porque sabían que podrían no volver a dormir durante días. Comían cuando había comida disponible, porque sabían que podrían no comer de nuevo durante días. Se habían convertido en profesionales en el negocio de mantenerse vivos mientras trataban de matar al enemigo. Fríos, duros, eficientes, ya no verdaderamente humanos de alguna manera fundamental, sino más bien máquinas calibradas para la supervivencia y la violencia. La otra mitad eran muchachos de las juventudes hitlerianas y la Guardia Civil Volkssturm, 17, 18, ocasionalmente 19 años si teníamos suerte. Habían recibido quizás 6 a 8 semanas de entrenamiento básico antes de ser enviados a nosotros en noviembre cuando fuimos retirados de la línea para reequiparnos y prepararnos para esta ofensiva. 6 a 8 semanas para aprender lo que debería haber tomado meses o años. No era suficiente. No estaba ni cerca de ser suficiente. Pero no teníamos otra opción. Alemania se estaba quedando sin hombres. La Wehrmacht había consumido una generación entera en el frente oriental. Los mejores soldados estaban muertos
o lisiados. Lo que quedaba eran viejos y muchachos. Tomamos a los muchachos, tratamos de entrenarlos, tratamos de mantenerlos vivos el tiempo suficiente para aprender. La mayoría fallaba. La mayoría moría en su primer combate. Unos pocos sobrevivían y aprendían y se convertían en soldados. Así era simplemente cómo funcionaba el sistema ahora, brutal, darwiniano, eficiente de una manera terrible. Estos muchachos estaban de pie en pequeños grupos nerviosos en la oscuridad. Sus jóvenes rostros pálidos y asustados, aunque apenas podía verlos, haciendo preguntas tranquilas a veteranos que principalmente los ignoraban o daban respuestas bruscas e inútiles. Estos muchachos palpaban su equipo porque todo era todavía desconocido. Revisaban sus armas nerviosamente una y otra vez porque todavía no estaban seguros de sus habilidades. Hablaban demasiado porque el silencio los asustaba. Hacían preguntas estúpidas porque todavía no entendían cómo funcionaba la guerra. Estaban aterrorizados y tratando desesperadamente de ocultarlo unos de otros y de nosotros y probablemente de ellos mismos. Algunos de ellos estarían muertos antes del anochecer, disparados por americanos, aplastados por tanques, volados en pedazos por artillería, quemados vivos en vehículos. Ellos no lo sabían todavía. Yo lo sabía. Cada veterano lo sabía. Lo habíamos visto demasiadas veces antes. Reemplazos frescos lanzados al combate sin entrenamiento o experiencia adecuados. La mitad de bajas en la primera semana. Los sobrevivientes aprendían rápido y se convertían en soldados, o morían un poco más lentamente. Esa era la ley férrea del combate. Aprender o morir. No había una tercera opción. Miré a estos muchachos y no sentí nada. No podía permitirme sentir nada. Si comenzaba a preocuparme por jóvenes reemplazos que seguramente morirían, me volvería loco. Así que los traté como cualquier otro recurso, munición que caminaba y llevaba rifles, equipo que resultaría útil o no. Algunos sobrevivirían, la mayoría no. Esas eran simplemente las matemáticas del combate y había aprendido hace mucho tiempo a no luchar contra las matemáticas. No podías ganar contra la probabilidad y las estadísticas. Solo podías tratar de mejorar tus propias probabilidades ligeramente y esperar que la suerte estuviera contigo en un día determinado. Pero a pesar de todo, a pesar del agotamiento y el conocimiento de que Alemania estaba perdiendo esta guerra, a pesar de la certeza de que esta ofensiva probablemente fallaría como todas las demás, a pesar de 3 años de derrota y retirada y muerte, sentí algo agitándose en mi pecho esa mañana. No esperanza exactamente, era demasiado experimentado y demasiado cínico para la esperanza, pero algo, un sentido de que quizás esta vez podríamos realmente lograr algo, que todo el dolor y la muerte y el sacrificio podrían significar algo, que Alemania podría sobrevivir como nación, que la guerra podría terminar en términos con los que pudiéramos vivir en lugar de rendición incondicional y ocupación y destrucción. Sabía que este sentimiento era probablemente falso, probablemente solo la esperanza desesperada de un hombre que había estado en guerra demasiado tiempo y quería que terminara. Pero me aferré a él de todos modos, porque sin alguna esperanza, incluso esperanza falsa, no había razón para seguir luchando, no había razón para seguir viviendo, y quería vivir. Quería sobrevivir a esta guerra y ver otra primavera. Quería volver a casa, a lo que quedara de Alemania y tratar de construir algo de las ruinas. Esa pequeña chispa desesperada de esperanza era todo lo que me mantenía en marcha. Las 5 en punto de la mañana. Todavía absolutamente oscuro, pero un tenue resplandor gris comenzaba a mostrarse entre los árboles hacia el este, donde el amanecer eventualmente llegaría. No por otras 2 horas, pero el primer indicio de ello era visible.
Nuestro comandante de compañía, Hauptsturmführer Dietrich, reunió a todos los suboficiales cerca de su semioruga de comando. Éramos quizás 20, sargentos de pelotón y líderes de sección, la columna vertebral de la compañía, los hombres que realmente hacían que las cosas sucedieran mientras los oficiales daban órdenes. Nos reunimos alrededor de su vehículo hablando en voz baja, nuestro aliento formando nubes en el aire helado. El Hauptsturmführer era un hombre delgado y duro de quizás 35, con un rostro cicatrizado y ojos azules fríos que habían visto demasiada muerte. Un trozo de metralla había dejado una cicatriz fruncida que corría desde su sien izquierda hacia abajo a través de su mejilla hasta su mandíbula. Le daba una apariencia permanentemente siniestra. Había estado con el Leibstandarte desde la invasión de Francia en mayo de 1940. Más de 4 años de combate continuo. Había sobrevivido cuando la mayoría de sus pares estaban muertos o dados de baja con heridas incapacitantes. Había sobrevivido a Rusia y Normandía cuando nuestro regimiento fue casi destruido múltiples veces. Hombres como él eran cada vez más raros en diciembre de 1944. Los oficiales experimentados y los suboficiales superiores estaban en su mayoría desaparecidos ahora, muertos o gravemente heridos o quebrados por años de combate. Los que quedaban eran duros como el hierro y 2 veces más fríos, sin compasión restante, sin piedad, solo competencia profesional y la voluntad férrea de sobrevivir y completar la misión. Desplegó un mapa táctico en el capó de su semioruga y lo iluminó con una sola antorcha eléctrica protegida. La luz era tenue, apenas suficiente para ver, cuidadosamente protegida para que no fuera visible desde ninguna distancia. Había doblado el mapa para mostrar solo nuestro sector, nuestra ruta. Usó su dedo para trazar la línea al oeste desde nuestra posición actual. A través del pueblo de Losheimer-Graben, donde la infantería rompería la línea del frente americana. Luego al noroeste a través de los pueblos de Honsfeld y Bühlingen, donde la inteligencia reportaba áreas de descanso americanas con defensas mínimas. Luego al oeste de nuevo a través de Ligneville y Stavelot. Cruzar el río Amblev en Trois Ponts. Cruzar el río Salm en Huerbomont. Luego avanzar hacia los puentes del río Mosa en Huy. 120 kilómetros a través de territorio enemigo. Tal vez más dependiendo de qué rutas permanecieran abiertas y qué puentes permanecieran intactos. Dijo que cubriríamos esta distancia en un día, ciertamente no más de 2. Estaríamos en las orillas del río Mosa antes de que los americanos comprendieran completamente lo que les estaba sucediendo, antes de que pudieran organizar una respuesta efectiva, antes de que pudieran mover sus reservas a posiciones de bloqueo. Una vez que tomáramos los puentes del Mosa, el resto del 6º Ejército Panzer SS se derramaría a través de la brecha que habíamos creado y correría al noroeste hacia Amberes. Los ejércitos británico y americano serían cortados por la mitad, sus líneas de suministro cortadas, sus fuerzas aisladas e incapaces de apoyarse mutuamente, tendrían que negociar la paz. Alemania sobreviviría. La guerra terminaría en términos aceptables en lugar de rendición incondicional. Escuché este informe y no dije nada. Mantuve mi rostro sin expresión. Había escuchado tales predicciones optimistas antes y siempre habían resultado falsas. En Kursk nos dijeron que cortaríamos todo el saliente soviético en una semana y destruiríamos 50 divisiones. Y paralizaríamos al Ejército Rojo permanentemente. Habíamos fallado en 5 días. En Normandía nos dijeron que arrojaríamos a los invasores de vuelta al mar antes de que pudieran establecer una cabeza de playa adecuada. Habíamos sido empujados hacia atrás implacablemente hasta que nos rompimos. Cada vez las predicciones habían estado equivocadas.
Cada vez la realidad había resultado más dura que los planes. Cada vez habíamos sufrido terribles bajas y nos habíamos visto obligados a retirarnos. Pero esta vez se sentía ligeramente diferente. Esta vez habíamos logrado sorpresa completa. Esta vez el clima estaba de nuestro lado. Esta vez habíamos concentrado suficiente fuerza para tal vez realmente romper si todo salía bien. Quizás, tal vez, si teníamos mucha suerte y los americanos eran muy lentos para reaccionar. Quería creerlo. Cada hombre allí quería creerlo. La alternativa era demasiado terrible para contemplar. Si esta ofensiva fallaba, Alemania verdaderamente estaba acabada. El Hauptsturmführer dobló su mapa y nos miró bajo la tenue luz de la antorcha. Su rostro cicatrizado era duro y serio, sombrío. Dijo que el ataque comenzaría a las 5:30. En exactamente 25 minutos, 1.600 piezas de artillería posicionadas a lo largo de todo el frente abrirían fuego simultáneamente. El bombardeo de artillería más grande que el frente occidental había visto desde que comenzó la guerra. Posiblemente el bombardeo más grande en la historia. 90 minutos de fuego continuo, cada arma que pudiéramos reunir de cada sector, disparando tan rápido como los equipos pudieran cargar y apuntar y disparar. Las posiciones americanas serían obliteradas. Eran principalmente tropas inexpertas de la 99ª División de Infantería, recién llegados. Muchos solo habían estado en la línea durante 2 o 3 semanas. No tenían tanques pesados en el área inmediata. Sus reservas estaban muy atrás, en la retaguardia, disfrutando de alojamientos cómodos. No sospechaban nada. Pensaban que este era un sector tranquilo, un área de descanso. Cuando nuestra artillería los golpeara, entrarían en pánico y se romperían y correrían. La infantería rompería fácilmente. Entonces nos lanzaríamos a través de la brecha con nuestro blindaje y conduciríamos al oeste tan rápido como nuestros vehículos posiblemente pudieran moverse. La velocidad lo era todo. Velocidad e impulso y mantener a los americanos desequilibrados. Nunca darles tiempo para pensar u organizarse o prepararse. Solo seguir golpeándolos, seguir avanzando, seguir empujando al oeste hacia el Mosa. Si vacilábamos, moriríamos. Si seguíamos moviéndonos, viviríamos y Alemania sobreviviría. Nos despidió para informar a nuestros propios hombres. Caminé de regreso a través del oscuro bosque cuidadosamente, evitando raíces y ramas bajas que apenas podía ver. Encontré a mi sección de 8 hombres esperando junto a nuestro vehículo. Los reuní cerca y repetí los elementos esenciales de lo que el Hauptsturmführer nos había dicho. Lo mantuve simple. En 20 minutos comenzaría la artillería. El bombardeo más grande que jamás habíamos visto. 90 minutos de fuego continuo. Después de eso, asalto de infantería. Después de eso, avanzamos con el blindaje. Nuestro trabajo es principalmente defensa aérea, pero podríamos tener que enfrentarnos a objetivos terrestres. Manténganse alerta. Sigan mis órdenes inmediatamente, sin pregunta ni vacilación. Si les digo que se cubran, tírense al suelo instantáneamente. Si les digo que disparen, abran fuego inmediatamente. Si les digo que corran, corran tan rápido como puedan. La vacilación los hará matar. La velocidad y la obediencia los mantendrán vivos. ¿Alguna pregunta? No hubo preguntas. Los veteranos asintieron, entendían. Habían hecho esto antes en Rusia y Normandía. Sabían cómo se veía el combate. Harían sus trabajos y tratarían de no morir. Los reemplazos me miraban con ojos muy abiertos y asustados, pero no dijeron nada. Demasiado asustados para hacer preguntas, demasiado jóvenes para comprender completamente lo que estaba a punto de sucederles. Podía ver a Hoffmann temblando incluso bajo la tenue luz. Si por frío o miedo o ambos, ni lo sabía ni me importaba. Haría su trabajo o moriría
o yo le dispararía por cobardía o abandono de su puesto. Esas eran las únicas opciones. No tenía tiempo ni paciencia para la cobardía. Esto era la guerra. Los hombres morían. Así era simplemente cómo funcionaba, y cuanto antes estos muchachos entendieran eso, mejores serían sus posibilidades de supervivencia. Las 5:20, todavía oscuro. Entonces lo escuché. El primer arma disparó en algún lugar al norte, un solo estruendo profundo que rodó a través del bosque. Entonces otra arma. Entonces 10 armas. Entonces 100 armas. Entonces todas las 1600 armas dispararon juntas y el mundo explotó en sonido y luz. El bombardeo estaba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado incluso en Rusia. El sonido era físico. Te golpeaba en el pecho y sacudía tus huesos y hacía que tus oídos zumbaran incluso con tus manos presionadas sobre ellos. Los destellos iluminaban el bosque como relámpagos. Luz naranja y amarilla parpadeando a través de los árboles, arrojando sombras salvajes por todas partes. El olor del propulsor llenaba el aire, agudo, químico. El olor de la guerra moderna. Podía sentir cada salva como una onda de presión contra mi cuerpo. Boom, boom, boom. Trueno continuo que no se detenía. Esto eran 1600 armas disparando al mismo tiempo a posiciones americanas a 10 kilómetros al oeste de nosotros. Esto era lo que los americanos estaban experimentando ahora mismo. La tierra abriéndose. Acero y alto explosivo lloviendo sobre hombres que pensaban que estaban seguros en un sector tranquilo. Hombres muriendo por cientos sin siquiera ver quién los mató. El joven reemplazo junto a mí estaba cubriéndose los oídos y agachándose. Sus ojos estaban muy abiertos con shock. Nunca había escuchado nada como esto. Nadie había escuchado nada como esto en el frente occidental. Esta era potencia de fuego del frente oriental traída al oeste. Esto era lo que se necesitaba para romper defensas preparadas en 1944. Violencia abrumadora concentrada en un frente estrecho. Me senté en el semioruga y traté de descansar. Traté de vaciar mi mente, traté de prepararme para lo que venía. El bombardeo duraría 90 minutos. Entonces avanzaríamos. Entonces la punta de lanza sería liberada. La artillería continuó sin pausa. 90 minutos de fuego continuo. Comí un poco de pan negro y bebí café ersatz frío de mi cantimplora. El café sabía a óxido quemado, pero había estado caliente cuando lo vertí hace 2 horas. Ahora estaba frío. Todo estaba frío. Los hombres a mi alrededor fumaban y esperaban. Algunos trataron de dormir. La mayoría solo miraba a la nada, esperando. Los soldados pasaban la mayor parte de su tiempo esperando. Esperando para atacar, esperando para retirarse, esperando para morir. Habíamos aprendido paciencia, pero esta espera era diferente. Esta era espera para el momento que decidiría todo. Esta era espera para el momento en que romperíamos y correríamos hacia el Mosa o seríamos detenidos y moriríamos en estos bosques belgas. Las 7 en punto. La artillería se detuvo. El silencio era impactante después de 90 minutos de trueno continuo. Mis oídos zumbaban con un zumbido agudo. A mi alrededor, los hombres sacudían sus cabezas y tocaban sus oídos. Las palabras sonaban amortiguadas y distantes. Entonces escuchamos fuego de armas pequeñas al oeste, ametralladoras, rifles. El asalto de infantería había comenzado. La 12ª División Volksgrenadier y la 3ª División Fallschirmjäger estaban atacando las posiciones americanas. Se suponía que debían atravesar y crear un corredor. Entonces nos lanzaríamos a través de ese corredor y conduciríamos profundamente en territorio americano antes de que pudieran reaccionar. Ese era el plan. Ahora esperábamos la señal para movernos. La señal no llegó.
Las 7:30, las 8 en punto, las 8:30. Nos sentamos en nuestros vehículos, escuchando el fuego en la distancia y esperando órdenes para avanzar. Ninguna llegó. Los oficiales caminaban arriba y abajo de la columna luciendo frustrados. Los hombres pisoteaban sus pies en el frío. Los jóvenes soldados parecían aliviados de que aún no hubiéramos avanzado. Los veteranos sabían que algo estaba mal. Deberíamos haber estado moviéndonos ya. Cada minuto de retraso era un minuto que los americanos podían usar para recuperarse y traer refuerzos. Las 9 en punto. Finalmente llegó la palabra por la columna. Problemas adelante. La carretera a través de Losheim estaba bloqueada. Los puentes ferroviarios que se suponía que debían ser reparados no estaban listos. Los tanques no podían cruzar. La infantería estaba atascada en los puentes. Todo se había detenido. Tendríamos que esperar. Esto era un desastre. Habíamos logrado sorpresa completa con el bombardeo de artillería. Teníamos clima perfecto con nubes espesas dejando en tierra a los aviones americanos. Y ahora nos sentábamos inmóviles porque los ingenieros habían fallado en reparar puentes que habían tenido semanas para arreglar. Esto era típico de cómo funcionaba Alemania a finales de 1944. Nada funcionaba correctamente ya. Pero todavía se esperaba que realizáramos milagros. La columna se extendía por kilómetros a través del bosque. Cientos de vehículos esperando nariz con cola sin espacio para maniobrar. Si los aviones americanos nos encontraban, seríamos masacrados. Pero las nubes permanecieron espesas y bajas. La niebla llenaba los valles. Estábamos a salvo del ataque aéreo por ahora. Pero ¿cuánto tiempo se mantendría el clima? ¿Cuánto tiempo antes de que los cielos se despejaran? Las 9:30 comenzamos a avanzar, arrastrándose por la pista del bosque a paso de marcha. Detenerse, moverse 20 metros, detenerse, moverse 10 metros, detenerse. Nos tomó 2 horas viajar 5 kilómetros. Cada hombre en la columna estaba maldiciendo silenciosamente a los ingenieros que habían fallado en preparar la ruta adecuadamente. Cada oficial sabía que estábamos perdiendo tiempo precioso que nunca podríamos recuperar. El mediodía, llegamos al puente ferroviario de Scheid, o lo que quedaba de él. Los ingenieros alemanes habían volado este puente durante nuestra retirada en septiembre. Ahora bloqueaba nuestra ruta hacia adelante. Se estaba erigiendo una estructura de madera temporal, pero no estaba ni cerca de estar completa. Vi a Peiper llegar en su semioruga de comando. Saltó antes de que el vehículo se detuviera y confrontó al oficial de ingenieros. Estaba lo suficientemente cerca para ver, pero no para escuchar claramente. Peiper estaba gritando, señalando. El ingeniero extendió sus brazos con impotencia. No suficientes materiales, no suficientes hombres. Peiper agarró el frente de su túnica y lo acercó. Habló directamente a su cara. El ingeniero se puso pálido. Peiper lo soltó con un empujón y caminó de vuelta a su vehículo. Lucía asesino. Llegaron más órdenes por la columna. Estábamos siendo reencaminados. Al sur, a través de Lanzerat, en lugar de a través de Losheimer Graben. Esto agregaba kilómetros y más tiempo, pero no había otra opción. La ruta principal estaba bloqueada. Comenzamos el lento giro hacia una pista de bosque aún más estrecha. Los tanques Panther apenas cabían entre los árboles. Esto estaba tomando una eternidad. Esto estaba consumiendo combustible a una velocidad alarmante. Los tanques estaban en ralentí constantemente, quemando combustible solo para evitar que sus motores se congelaran. Cada hora de retraso era una hora de combustible desperdiciado. Las 2:30 de la tarde, 9 horas desde el bombardeo de artillería, 9 horas detrás del horario. Finalmente llegamos al área cerca de Lanzerat.
Llegó la palabra de que el tercer regimiento Fallschirmjäger estaba detenido luchando contra americanos en el pueblo. Un solo pelotón de reconocimiento americano había detenido un regimiento entero de paracaidistas. Los paracaidistas se negaban a avanzar hasta la mañana. Esto era una locura, pero esa era la situación. Nos sentamos y esperamos mientras la tarde se convertía en noche y la temperatura caía aún más. Las 7 de la noche. Peiper había ido adelante para resolver el problema. 1 hora después llegaron las órdenes. Avanzaríamos a través de Lanzerat esta noche con un batallón de paracaidistas acompañándonos. Romperíamos hacia Honsfeld antes del amanecer. Finalmente seríamos liberados. Los hombres subieron a los vehículos, los motores arrancaron, la columna comenzó a moverse a través de la oscuridad. La medianoche. El avance a través de Lanzerat sucedió en completa oscuridad. Los paracaidistas caminaban delante de los tanques principales, agitando pañuelos blancos para guiar a los conductores que no podían ver más de unos pocos metros. El pueblo estaba oscuro y silencioso. Pasamos como fantasmas. Entonces estábamos en un estrecho camino forestal dirigiéndonos al noroeste hacia Buchholz. El frío era brutal, 20 grados bajo cero o peor. El hielo se formaba en armas y rostros y equipo. Los hombres estaban temblando de frío y agotamiento y miedo. Habíamos estado despiertos durante más de 20 horas, pero seguimos moviéndonos porque finalmente la punta de lanza estaba siendo liberada. Las 3 de la mañana del 17 de diciembre nos detuvimos, minas adelante. Otro retraso mientras los pioneros despejaban la carretera. 2 Panthers golpearon minas y fueron destruidos. Sus tripulaciones los abandonaron. Más retrasos, más combustible consumido. Pero empujamos hacia adelante. Teníamos que empujar hacia adelante. No había alternativa ahora. Las 4:30. La luz gris previa al amanecer comenzaba a mostrarse. Nos acercamos a Buchholz. De repente estalló fuego de armas adelante, ráfagas cortas y viciosas, gritos. Entonces silencio. Avanzamos a través del campo de matanza. Los cuerpos americanos yacían en la nieve, jóvenes en uniformes verdes muertos en su sueño. Habíamos invadido un puesto avanzado americano. 2 pelotones eliminados en minutos. Esto era cómo se veía un avance. Rápido, violento, abrumador, sin piedad, sin vacilación, solo velocidad y violencia empujando hacia adelante. Amanecer del 17 de diciembre de 1944. Primera luz. 24 horas desde que la ofensiva comenzó con ese masivo bombardeo de artillería. 24 horas de frustración y retraso y confusión y tensión triturante. Pero ahora, finalmente, después de una noche de avanzar a través de completa oscuridad y frío helado, llegamos a Honsfeld. El pueblo apareció gradualmente a través de la niebla gris de la mañana, mientras nos acercábamos desde el sureste a lo largo de un estrecho camino forestal. Pequeño pueblo agrícola belga. Tal vez 40 o 50 edificios de piedra con techos de pizarra agrupados alrededor de un cruce de caminos. Iglesia con una modesta torre cuadrada. Unas pocas pequeñas tiendas, varios graneros y dependencias. En circunstancias normales, probablemente una tranquila comunidad agrícola donde absolutamente nada jamás sucedía. Donde los agricultores criaban ganado y cultivaban cosechas y vivían vidas pacíficas completamente desconectadas de los grandes eventos de la historia. Pero en esta mañana en particular, Honsfeld estaba lleno de soldados americanos que no tenían absolutamente idea de qué veníamos. Unidades de descanso, compañías de transporte, personal de cuartel general, tropas de señales. Hombres que pensaban que estaban seguros docenas de kilómetros detrás de las líneas del frente en un sector tranquilo.
Este era el momento que habíamos estado esperando. Este era el momento para el que todo había estado construyéndose a través de todas esas horas de retraso y frustración. Esto era lo que habíamos soportado 24 horas de retrasos y confusión y frío helado para lograr. Esta era la punta de lanza finalmente liberada. Finalmente libre para hacer lo que las puntas de lanza acorazadas fueron diseñadas para hacer. Perforar puntos débiles, adentrarse profundamente en áreas traseras enemigas, difundir caos y destrucción, apoderarse de objetivos críticos antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Esto era para lo que el Kampfgruppe Peiper había sido creado. Este era nuestro momento. Nuestros tanques principales aumentaron la velocidad dramáticamente mientras se acercaban a las afueras del pueblo. Los Panzers, que habían estado arrastrándose por pistas forestales a paso de marcha, de repente aceleraron. 20 kilómetros por hora, 30, 40, tan rápido como la carretera estrecha y la pobre visibilidad lo permitirían de manera segura. La velocidad lo era todo ahora. La sorpresa lo era todo. Los americanos debían haber escuchado nuestros motores ya a pesar de la niebla pesada. Debían haber escuchado el retumbar profundo distintivo de los motores Maybach y el tintineo metálico de las orugas de tanque en la carretera helada. Pero no tendrían tiempo para organizar ninguna resistencia significativa. Estaríamos encima de ellos antes de que entendieran lo que estaba sucediendo, antes de que pudieran tripular sus armas y establecer posiciones defensivas, antes de que pudieran llamar a refuerzos o evacuar o prepararse de ninguna manera. Los golpearíamos como un martillazo y se harían pedazos. Me senté en la parte trasera de nuestro semioruga, agarrando mi rifle con fuerza, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, adrenalina inundando mi sistema después de 24 horas de tensión constante sin liberación. Esto era todo, esto era finalmente todo, combate, batalla. El momento en que toda la planificación y entrenamiento y preparación serían probados contra la realidad. El momento en que tendríamos éxito o fallaríamos. Viviríamos o moriríamos. Sentí miedo ciertamente, pero también algo más, emoción, anticipación, incluso una especie de alegría salvaje. Después de 24 horas de frustración triturante y problemas mecánicos y retrasos, finalmente íbamos a luchar. Finalmente íbamos a hacer algo en lugar de solo sentarnos y esperar y lentamente congelarnos hasta morir en bosques belgas. Esto era para lo que los soldados vivían incluso si nunca lo admitían. El momento de acción, el momento en que todo se volvía simple y claro. Matar o ser matado, avanzar o retroceder, ganar o perder. Toda la complejidad de la vida reducida a sus elementos más básicos. Los primeros disparos llegaron cuando nuestros tanques principales entraron en las afueras de Honsfeld. Fuego de ametralladora de un edificio de piedra a nuestra derecha, trazadoras verdes arqueándose a través de la luz gris del amanecer. Americanas. 50 calibres probablemente, ametralladora pesada. Las rondas chispearon y rebotaron en la armadura del Panther principal que ni siquiera se ralentizó. La torreta giró suavemente hacia la fuente del fuego. El cañón de 75 milímetros se elevó ligeramente. Disparó una vez. Un solo estruendo masivo que resonó en los edificios. El proyectil de alto explosivo golpeó el edificio en el centro muerto. Toda la pared frontal se derrumbó hacia adentro en una nube de polvo y piedra pulverizada. La ametralladora cayó silenciosa instantáneamente, probablemente enterrada bajo toneladas de escombros junto con su tripulación. Seguimos moviéndonos, sin pausa, sin vacilación. Solo impulso continuo hacia adelante. Más fuego de armas ahora desde múltiples direcciones y ubicaciones.
Americanos corriendo entre edificios, vehículos arrancando con nubes de escape negro, hombres gritando órdenes y advertencias, los sonidos de un enemigo sorprendido y confundido y desesperadamente no preparado. Exactamente lo que necesitábamos, exactamente lo que habíamos esperado. Nuestros tanques dispararon a los edificios a quemarropa, proyectiles de alto explosivo. Las casas y graneros de piedra que habían estado de pie durante siglos, que habían sobrevivido guerras anteriores, explotaron como si estuvieran construidos de papel y palillos de cerillas. Las paredes se derrumbaron. Los techos se hundieron enviando tejas cayendo en cascada hacia las calles. Los escombros volaban por todas partes creando nubes mortales de fragmentos de piedra y astillas de madera. Vi un segundo piso entero colapsar sobre el primer piso, aplastando lo que sea y quien sea que estuviera dentro bajo toneladas de escombros. Vi un gran granero recibir un impacto directo y estallar en llamas, el heno seco dentro encendiéndose instantáneamente. Vi un camión americano volado completamente en pedazos antes de que el conductor pudiera siquiera cambiar de marcha. Metal y madera y pedazos de hombres esparcidos por la calle de adoquines como confeti grotesco. El sonido era increíble y abrumador. Los cañones principales de los tanques retumbando como truenos, las ametralladoras traqueteando continuamente, hombres gritando en terror y agonía, motores diésel rugiendo a toda potencia, vidrio haciéndose añicos, edificios colapsando, todo ello resonando y reverberando a través de las calles estrechas de este pequeño pueblo, creando una sinfonía terrible de destrucción y muerte que habría sido hermosa si no hubiera sido tan horrible. Nuestro semioruga entró al pueblo quizás un minuto detrás de los tanques principales, lo suficientemente cerca para ver todo, pero lo suficientemente atrás para evitar lo peor del fuego directo. Me puse de pie en la parte trasera, agarrando el riel de montaje con ambas manos, observando todo desarrollarse, tratando de dar sentido al caos, tratando de identificar amenazas y objetivos y oportunidades. Los americanos estaban por todas partes, docenas de ellos visibles a pesar de la niebla y el humo. Cientos más probablemente ocultos en edificios y vehículos. Habían estado durmiendo pacíficamente en casas requisadas, comiendo desayuno en comedores improvisados, sentados en vehículos esperando las órdenes y asignaciones del día, realizando mantenimiento en equipo, escribiendo cartas a casa, viviendo vidas militares normales y aburridas en la retaguardia detrás de lo que creían que eran líneas seguras, docenas de kilómetros de cualquier combate. Viviendo la existencia cómoda de tropas de apoyo que rara vez, si alguna vez, veían combate real. Ahora los tanques alemanes estaban en sus calles matándolos y estaban completamente no preparados mental o físicamente para lidiar con esta situación. Algunos americanos trataron de luchar. Vi un grupo de quizás 10 hombres tratando frenéticamente de establecer una ametralladora pesada en una ventana del segundo piso de una casa de piedra. Se estaban moviendo con velocidad desesperada, pero también con pánico obvio y falta de coordinación, palpando con el trípode y la munición. Uno de nuestros Panthers los vio instantáneamente y disparó sin vacilar. El proyectil de 75 milímetros atravesó la ventana y explotó dentro de la habitación. Todo el lado del edificio voló hacia afuera en una nube masiva de ladrillo y mortero y humo. Ladrillos y vigas y cuerpos cayeron a la calle debajo, con golpes sordos y nauseabundos. La ametralladora cayó dando vueltas de la ventana y se estrelló en los adoquines debajo, doblada e inútil. Varios cuerpos americanos aterrizaron cerca de ella, o partes de cuerpos. Era difícil decirlo en el humo y la confusión. Vi otro grupo de quizás media docena de hombres tratando desesperadamente de maniobrar un cañón antitanque remolcado a algún tipo de posición de disparo.
un 57 milímetros probablemente. Peligroso si lo ponían en acción. Nuestro semioruga de 20 milímetros cuádruple los enfrentó inmediatamente. Kessler, el artillero, fue profesional y eficiente. Ráfaga corta y controlada. 4 cañones disparando simultáneamente durante quizás 2 segundos. 800 disparos por minuto significaban aproximadamente 26 rondas disparadas. El grupo se desintegró. Hombres literalmente destrozados por la ráfaga sostenida de alto explosivo de 20 milímetros. El cañón antitanque quedó abandonado e inútil, rodeado por los restos esparcidos de su tripulación. Pero la mayoría de los americanos ni siquiera trataron de luchar. Corrieron, los vi saliendo en torrente de los edificios en todas direcciones como hormigas de un nido perturbado, algunos todavía en ropa interior, habiendo sido sorprendidos durmiendo. Algunos descalzos, dejando huellas sangrientas en el suelo helado, algunos llevando armas, pero la mayoría con las manos vacías, sin armas, solo corriendo ciegamente por sus vidas. Corrieron hacia los bosques en el borde del pueblo, esperando escapar al bosque. Corrieron por calles laterales y callejones. Corrieron a cualquier lugar que pudiera ofrecer incluso la ilusión de escape de los tanques alemanes que habían aparecido en medio de ellos como demonios mecanizados. Nuestras ametralladoras los enfrentaron mientras corrían. Los cortaron sin piedad. Vi a americanos cayendo en las calles, girando y cayendo mientras las balas los golpeaban. Cayendo como marionetas con sus cuerdas de repente cortadas. Algunos cayeron y no se movieron de nuevo, muertos o inconscientes. Otros cayeron y trataron desesperadamente de arrastrarse a cubierto, arrastrando piernas destrozadas o agarrando heridas terribles, dejando rastros oscuros de sangre en los adoquines grises. Aún otros cayeron y gritaron y se retorcieron, y se agarraron a heridas que los matarían lentamente durante minutos u horas, a menos que recibieran atención médica inmediata, que era poco probable que obtuvieran en este caos. Un grupo de quizás 20 americanos trataron frenéticamente de escapar en camiones. 3 grandes camiones de carga de 2,5 toneladas cargados de hombres saliendo de lo que parecía un área de parque de vehículos. Motores rugiendo, engranajes rechinando, hombres colgando de los lados. Nuestros tanques los enfrentaron sin piedad ni vacilación. El primer camión recibió un proyectil Panther directamente en el compartimiento del motor. La mitad frontal del vehículo explotó en una bola de fuego masiva. La gasolina en llamas se extendió por la calle en una ola de llamas. Los hombres saltaron o cayeron del camión en llamas. Algunos ya estaban en fuego. Rodaron desesperadamente en la calle tratando de extinguir llamas que estaban consumiendo su ropa y carne. Sus gritos cortaron incluso el ruido de batalla abrumador. Agudos, inhumanos. El sonido que los hombres hacen cuando se están quemando vivos. Un sonido que nunca olvidas una vez que lo escuchas. El segundo camión se desvió salvajemente tratando de evitar los restos en llamas y se estrelló duramente contra un muro de piedra. El impacto arrugó el frente del camión y arrojó hombres de la parte trasera como muñecos de trapo. El tercer camión realmente logró quizás 50 metros antes de que un proyectil Panther lo atrapara directamente en la cabina. La mitad frontal del camión se desintegró completamente. La mitad trasera siguió rodando hacia adelante durante unos segundos por inercia sola antes de voltearse de lado y derramar cuerpos y equipo en la calle en un montón enredado de muerte y destrucción. Vi soldados americanos tirando sus armas y levantando sus manos muy por encima de sus cabezas en el gesto universal de rendición. Docenas de ellos al principio, luego decenas, luego cientos.
Estaban de pie con las manos levantadas, o las manos detrás de sus cabezas, o las manos agarradas sobre sus cascos, luciendo absolutamente aterrorizados. Hombres jóvenes. La mayoría no mucho mayores que nuestros propios reemplazos más jóvenes. Muchachos, realmente, cuando mirabas sus rostros. 18, 19, 20 años. Sus rostros mostraban terror puro y desnudo. Ojos muy abiertos, bocas abiertas, algunos llorando abiertamente, algunos temblando violentamente. Esperaban ser fusilados en el acto. Algunos probablemente lo fueron en esos primeros minutos caóticos, cuando la sangre estaba caliente y los hombres estaban matando y siendo matados. En la confusión y violencia de una operación de avance, sucedían cosas que no sucederían en situaciones más controladas. Los hombres cuyos amigos acababan de ser asesinados a su lado no estaban inclinados a mostrar piedad a enemigos tratando de rendirse. Pero en su mayoría los prisioneros fueron simplemente reunidos eficientemente y arreados a la plaza del pueblo bajo guardia mientras nuestra infantería continuaba sistemáticamente limpiando el resto de Hounsfield, edificio por edificio y calle por calle. La lucha duró quizás 90 minutos, desde el primer contacto hasta la posición final asegurada, casa por casa, calle por calle, habitación por habitación, sistemático, profesional, despiadado. Nuestra infantería limpiaba edificios mientras los tanques proporcionaban apoyo de fuego directo. Cualquier edificio que mostrara cualquier signo de resistencia recibía una ronda de tanque a través de la puerta frontal o una ventana. Cualquier vehículo que tratara de moverse era inmediatamente destruido. Cualquier soldado americano que llevara un arma y no se rindiera inmediatamente era matado sin vacilación o piedad. Era violencia abrumadora, aplicada con eficiencia mecánica y competencia profesional. Así era como se veía un avance. Esto era lo que sucedía cuando una punta de lanza acorazada de élite sorprendía a tropas de apoyo en área trasera completamente por sorpresa en la madrugada. Era una matanza masiva. Los americanos no tenían ninguna posibilidad en absoluto. No había tiempo para organizar ningún tipo de defensa coherente. No había armas pesadas inmediatamente disponibles y listas para disparar. No había posiciones preparadas o líneas defensivas. Fueron sorprendidos completamente, no preparados en sus cuarteles, en una fría mañana de diciembre, detrás de lo que pensaban que eran líneas seguras, y de repente había tanques alemanes en sus calles matándolos sistemática y eficientemente. A las 7:30 de la mañana habíamos tomado Hounsfield completamente y asegurado todos los accesos. El tiroteo se había detenido en su mayoría, excepto por disparos solitarios ocasionales, cuando soldados americanos aislados eran descubiertos escondiéndose en sótanos o áticos o bajo escombros. El pueblo era nuestro. Humo espeso se elevaba de múltiples edificios en llamas. Los cuerpos yacían esparcidos por todas las calles. Cuerpos americanos principalmente. Muchos más americanos muertos que alemanes. Abrumadoramente más. Vi cadáveres americanos yaciendo en entradas donde les habían disparado tratando de escapar. Desparramados en las calles donde el fuego de ametralladora los había cortado, colgando de ventanas donde habían estado tratando de trepar cuando los proyectiles golpearon, apilados en pequeños grupos donde habían sido atrapados por fuego concentrado. Hombres jóvenes en uniformes verdes que habían estado vivos y saludables y probablemente quejándose del frío y la comida y la estupidez militar solo 2 horas antes. Ahora eran cadáveres enfriándose rápidamente en el frío de diciembre. Su sangre ya comenzando a congelarse en los adoquines. Traté de no mirar demasiado de cerca a sus rostros, pero a veces los vi de todos modos. Muchachos, solo muchachos.
sus rostros todavía mostrando la sorpresa y el terror de la muerte súbita e inesperada. Bocas abiertas, ojos muy abiertos y mirando a la nada. La expresión universal de hombres que murieron sin entender qué los mató o por qué. Nuestras propias bajas fueron notablemente ligeras considerando lo que habíamos logrado. Quizás una docena de muertos, quizás 2 docenas de heridos. La mayoría por fuego de armas pequeñas durante el asalto inicial, cuando algunos americanos habían logrado devolver el fuego antes de ser abrumados. Los americanos simplemente no habían tenido tiempo de poner sus armas más pesadas en acción. No habían tenido tiempo de organizar ningún tipo de defensa coherente coordinada. Los habíamos sorprendido completamente y destruido su capacidad de resistir antes de que comprendieran completamente lo que les estaba sucediendo. Esto era exactamente lo que las tácticas de avance fueron diseñadas para lograr. Fuerza abrumadora, aplicada a velocidad máxima contra una posición enemiga vulnerable. Guerra mecanizada clásica, Blitzkrieg. Lo que los alemanes habían pionero en Polonia y Francia en 1939 y 1940. Lo que estábamos demostrando de nuevo ahora, en diciembre de 1944, una última vez. La plaza del pueblo se llenó gradualmente de prisioneros americanos. Cientos de ellos. Los observé mientras eran arreados en grandes grupos bajo la guardia de nuestra infantería. Se sentaron en el suelo helado con sus manos sobre sus cabezas o detrás de sus espaldas, luciendo completamente derrotados y atónitos. Algunos estaban heridos, sangre filtrándose a través de vendajes de campo apresurados. Algunos estaban casi desnudos, habiendo sido capturados mientras dormían. Algunos todavía lucían desafiantes. La mayoría solo lucía asustados y confundidos y profundamente agradecidos de estar todavía vivos. Jóvenes soldados americanos que habían pensado que estaban seguros detrás de las líneas, que habían estado escribiendo cartas a casa y quejándose del frío y planeando qué harían en su próximo permiso, que habían estado viviendo vidas militares normales. Ahora eran prisioneros de guerra. Su guerra había terminado así de simple. En 90 minutos, toda su situación había cambiado completamente. De una manera extraña, eran los afortunados. Sobrevivirían. Pasarían el resto de la guerra en campos de prisioneros. Eventualmente irían a casa cuando todo terminara. Tendrían vidas después de la guerra, a diferencia de muchos de sus camaradas que ahora yacían muertos en las calles de Hounsfeld, a diferencia de muchos de nosotros que moriríamos en los días y semanas por venir. Docenas de vehículos americanos quedaron abandonados por todo el pueblo, donde sea que sus tripulaciones los habían dejado cuando comenzó el ataque. Camiones de todos los tamaños y tipos, jeeps, autos de personal, semiorugas, algunos autos blindados, incluso un par de tanques ligeros, todos abandonados por tripulaciones que huyeron o fueron asesinadas. Algunos vehículos habían sido dañados en la lucha, agujeros de bala, ventanas destrozadas, neumáticos volados. Otros parecían completamente intactos y funcionales, perfectos para nuestro uso si los necesitábamos. Más importante, había vastas cantidades de suministros, munición, raciones en cajas y cajones, suministros médicos, repuestos, mantas, todo lo que una unidad de apoyo en área trasera necesitaría. Y combustible, bendito precioso combustible. Los americanos habían mantenido un depósito de combustible importante en Hounsfeld. Miles de galones de gasolina almacenados en latas Jerry y barriles de 50 galones y grandes camiones tanque. Esto era lo que habíamos estado esperando desesperadamente encontrar, de lo que toda la operación dependía en este punto. Combustible americano capturado para mantener nuestro avance en marcha.
para mantener nuestros tanques y vehículos moviéndose al oeste hacia el Mosa. SS Obersturmbannführer Piper llegó en su semioruga de comando incluso antes de que la lucha hubiera terminado completamente. Lo vi de pie en su vehículo inspeccionando el pueblo capturado con obvia satisfacción. Entonces, inmediatamente comenzó a emitir órdenes en rápida sucesión. Oficiales y suboficiales se reunieron alrededor de él recibiendo instrucciones. La prioridad era cristalina: reabastecer todo inmediatamente. Cada hombre disponible que no estuviera comprometido en seguridad o deber de guardia de prisioneros debía asistir con operaciones de reabastecimiento. Esto era crítico, absolutamente crítico. Sin este combustible capturado no podíamos continuar nuestro avance. Seríamos inmovilizados y destruidos. En minutos, Honsfeld se transformó en una vasta operación de reabastecimiento improvisada. Tanques alemanes y semiorugas y camiones se alinearon junto a camiones de combustible americanos y depósitos de combustible. Las tripulaciones trabajaron frenéticamente para transferir gasolina. Los hombres rodaron pesados barriles de 50 galones hacia los vehículos. Llevaron múltiples latas Jerry. Bombearon combustible directamente de camiones tanque americanos a tanques de combustible de vehículos alemanes. El agudo olor químico de la gasolina llenaba el frío aire de la mañana. Fuerte, abrumador, pero de alguna manera optimista. Esto era vida líquida, movilidad líquida, esperanza líquida. Con este combustible podíamos continuar nuestro avance hacia el oeste. Podíamos seguir empujando hacia nuestros objetivos. Sin él, seríamos metal muerto blancos, sentados para la artillería y aviones americanos. Mi semioruga recibió 70 litros de un camión de combustible americano capturado, suficiente para llenar nuestro tanque principal completamente. Nuestro conductor también llenó todas nuestras latas Jerry de repuesto que llevábamos en el exterior del vehículo. 20 litros en cada lata, 6 latas en total, 120 litros adicionales. Suficiente combustible para quizás 200 kilómetros de viaje bajo condiciones ideales. Menos en combate cuando estaríamos arrancando y deteniendo y maniobrando constantemente. Cada otro vehículo en todo el Kampfgruppe estaba haciendo exactamente lo mismo. Llenando tanques principales, llenando contenedores de repuesto, tomando cada gota de gasolina americana que posiblemente pudiéramos llevar. Lo tomaríamos todo, cada último litro. Los americanos habían sido lo suficientemente amables para almacenar todo lo que necesitábamos justo en nuestro camino. Usaríamos su propio combustible para adentrarnos más profundamente en su territorio y matar más de sus soldados. Había una cierta justicia irónica y sombría en eso. Durante una hora esa mañana, quizás desde las 7:30 hasta las 8:30, nuestra situación lucía absolutamente perfecta. Mejor de lo que nos habíamos atrevido a esperar. Habíamos roto la línea del frente americana durante la noche. Habíamos penetrado quizás 15 o 20 kilómetros en sus áreas traseras. Habíamos destruido un área de descanso americana y capturado cientos de prisioneros. Habíamos tomado vehículos y suministros intactos y combustible críticamente importante que nos permitiría continuar nuestro avance. El camino adelante parecía abierto y relativamente despejado. Los informes de inteligencia indicaban solo fuerzas americanas ligeras y dispersas entre nosotros y el río Mosa. Nada que pudiera detener una punta de lanza acorazada si nos movíamos lo suficientemente rápido. Habíamos logrado sorpresa táctica incluso, aunque la sorpresa estratégica probablemente se había ido ya. Los americanos sabían que una gran ofensiva alemana estaba en curso, pero todavía no sabían exactamente dónde o con qué fuerza o con qué objetivos.
Y lo más importante, el clima permanecía absolutamente terrible, lo que significaba que los aviones americanos permanecerían firmemente en tierra. Sin su superioridad aérea abrumadora, los americanos eran mucho más vulnerables de lo que se daban cuenta. Si podíamos mantener este impulso, si podíamos seguir moviéndonos rápido, si podíamos tomar puentes antes de que fueran destruidos, podríamos realmente alcanzar el Mosa, podríamos realmente tener éxito, podríamos realmente lograr algo que cambiaría el curso de esta guerra. Vi este momento claramente, entendí lo que significaba, vi las posibilidades abriéndose ante nosotros. Vi tanques alemanes reabasteciendo de camiones de combustible americanos. Vi prisioneros americanos sentados derrotados en la plaza del pueblo. Vi nuestra infantería reorganizándose y preparándose para la siguiente fase del avance. Vi oficiales estudiando mapas y emitiendo órdenes. Todo estaba funcionando. Todo estaba funcionando. Los terribles retrasos del día anterior de repente parecían menos importantes. Sí habíamos perdido 20 preciosas horas por fallas mecánicas y mala planificación e ingenieros incompetentes. Pero también habíamos mantenido sorpresa completa. Los americanos no habían esperado que atacáramos a través de este sector en absoluto. No habían esperado que una punta de lanza acorazada apareciera en sus cómodas áreas traseras al amanecer. Habíamos logrado sorpresa táctica incluso si se había perdido la sorpresa estratégica. Y la sorpresa táctica era suficiente si podíamos explotarla lo suficientemente rápido. Los hombres a mi alrededor estaban de mejor ánimo de lo que los había visto en muchos meses, más alto que en cualquier momento desde antes de Normandía. Habíamos logrado algo real y tangible. Habíamos superado todas las frustraciones y retrasos y confusión de las últimas 24 horas. Habíamos atravesado las posiciones americanas. Habíamos tomado Hounsfeld en 90 minutos con bajas sorprendentemente ligeras. Habíamos capturado combustible y prisioneros y suministros. Esto se sentía como victoria. Esto se sentía como los primeros gloriosos días de la guerra, cuando el blindaje alemán barrió todo ante él y la victoria parecía cierta e inevitable. Esto se sentía como que podríamos realmente ganar. Los jóvenes reemplazos que habían estado aterrorizados solo ayer estaban emocionados ahora, casi mareados de alivio y éxito. Habían sobrevivido a su primer combate real. Habían visto americanos muertos y capturados. Habían contribuido a una clara victoria, por pequeña que fuera en el esquema más grande. Habían probado a sí mismos y a nosotros que podían funcionar bajo fuego. Los veteranos eran más cautelosos y medidos en sus reacciones, pero incluso nosotros, los viejos, sentíamos algo como esperanza genuina agitándose. Tal vez, esta vez, realmente funcionaría. Tal vez, esta vez Alemania sobreviviría y prevalecería. Tal vez, esta vez, todo el sacrificio y la muerte y el sufrimiento realmente significarían algo. Este era el momento. Esta era la punta de lanza finalmente liberada después de 24 horas de frustración. Amanecer del 17 de diciembre, después de una noche de avance triturante, a través de oscuridad y frío. Habíamos roto. Habíamos perforado profundamente en la retaguardia americana. Habíamos tomado los suministros críticos que necesitábamos, especialmente combustible. Ahora solo teníamos que seguir conduciendo al oeste tan rápido como nuestros vehículos pudieran moverse. Mantener a los americanos desequilibrados y reaccionando. Seguir empujando hacia adelante antes de que pudieran organizar una defensa efectiva. Velocidad e impulso. Esas eran las claves para todo. Si seguíamos moviéndonos, podríamos alcanzar el Mosa. Podríamos tomar los puentes, podríamos dividir los ejércitos aliados, podríamos forzar una paz negociada. La última gran ofensiva de Alemania realmente estaba funcionando.
Durante esta breve hora brillante, esa fría mañana de diciembre, en Honsfeld, Bélgica, parecía genuinamente posible que podríamos realmente tener éxito, que todo el sacrificio y la muerte y el sufrimiento de los últimos 3 años podría realmente significar algo, que Alemania podría sobrevivir como nación, que la guerra podría terminar en términos con los que pudiéramos vivir en lugar de rendición incondicional y ocupación y destrucción. Este era el momento en que la punta de lanza fue liberada. El puño acorazado de Alemania adentrándose profundamente en territorio americano. Nuestros tanques Panther y King Tiger rodando hacia adelante victoriosamente. Nuestros hombres avanzando con renovada confianza y determinación. Nuestras banderas negras SS ondeando desde las antenas de los vehículos. Durante una preciosa hora esa mañana de diciembre, Alemania estaba ganando de nuevo. La marea había cambiado. La victoria parecía posible. Éramos la punta de lanza. Fuimos liberados y nada nos detendría ahora.